Buenas noches con todos, bienvenidos. Me presento, soy Francesco Tasiguano Burgos, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta presente ocasión es de mi placer exponerles un taller sobre lo que es el Sharenting. Es un taller vinculatorio del práctico en uno del cuarto semestre de la materia de Derecho. Espero que sea mucho de su agrado y a continuación voy a comenzar a compartir pantalla. Deme un segundito. Ah, me- permítame un segundo. Ya. ¿Me confirman si se visualiza la pantalla? Sí, confirmo. Muy amables, estimados. Ya. Comencemos con la exposición. Como les mencioné anteriormente, es un proyecto de vinculación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a hablar sobre el Sharenting. Lo primero que hay que tratar es qué es el sharenting. El sharenting es la acción en donde los padres publican y comparten información, fotos y videos de sus hijos sin considerar los riesgos que conlleva esto. Este término surge como resultado de una combinación de la palabra en inglés share, que significa compartir, y parenting, que es crianza. Aquí podemos ver unos ejemplos que es publicar imágenes del lugar de donde estudian sus hijos o también pueden ser detalles de la ubicación, compartir videos y fotos con sus hijos en traje de baños o de vacaciones en las piscinas o en la playa. También documentar eventos importantes en la vida de sus hijos. Em, el subtema de esta parte es la identidad digital y la huella digital generadas por el Sharenting. La identidad digital es la representación virtual de una persona que ha sido compuesta mediante la información compartida en Internet. Con respecto al tema del sharenting, los padres de familia construyen la identidad digital de sus hijos sin el consentimiento del infante. A ver, aquí como ejemplo, podemos tener a un padre de familia que crea un perfil del hijo en Facebook y va subiendo gradualmente fotos del crecimiento del mismo y de eventos importantes. Ya, ¿qué es la huella digital? Por otra parte, la huella digital podemos definir como los rastros que puede dejar una actividad en línea. En el caso del sharenting es generar una huella desde la infancia y en la pubertad, que puede repercutir en el futuro. Entre los ejemplos que podemos tener es, digamos, fotos íntimas del menor de edad en pañales que a la final puede ser usado como objeto de memes y puede crear inseguridad y burla al mismo. Ya, los riesgos del sharenting. Ya, aquí en los riesgos del sharenting tenemos la exposición a delitos, que es la divulgación de información como horarios de estudios, ubicaciones de salidas y entradas del colegio. Esto puede ser utilizada por delincuentes como para generar acoso, secuestro, extorsión, suplantación de identidad. Por otra parte está el ciberbullying, que es los riesgos que podemos apreciar en compartir fotos, videos que pueden ser usados para burlas en el momento que el niño crezca, la pornografía infantil. Y esto con respecto a la pornografía infantil es el compartir imágenes de los menores por redes sociales y estas pueden ser descargadas para ser editadas con fines delictivos y de connotación sexual. Ya, mientras que por otra parte está la violación a la intimidad, que es la sobreexposición de la información por parte de los padres de familia que no tienen control al momento de subir imágenes o datos personales al internet. Ya. Uy, oh, permíteme en un segundo que se trabó esto. Ya, muy mal. Ya. Medidas de prevención. Ya, en las medidas de prevención.
Tenemos como puede ser configurar la privacidad de las cuentas, que en vez de que sean públicas, le podemos configurar para que sean privadas, evitar datos sensibles, no compartir ubicaciones, nombres de instituciones o colegios o también horarios de estudios, involucrar al menor, que es tener presente que a partir de cierta edad es necesario consultar la opinión de nuestros hijos sobre qué se puede compartir por redes sociales, conocer políticas de redes, leer detenidamente los términos y usos y condiciones de las plataformas digitales, para llegar a entender cómo va a ser el manejo de los datos personales. Y por último, la educación parental, que es informarse sobre temas de suma importancia como lo es la ciberseguridad y los derechos digitales del menor. En este apartado tenemos un ejemplo de por quién decir, hay un padre de familia que sube una foto del primer día del colegio de su hijo y en vez de publicarlo en redes sociales, este puede reemplazarlo por publicarlo en un grupo familiar y sin la necesidad de revelar la ubicación de la institución donde estudia su hijo. Ahora, eso fue por parte de la diapositiva. Aquí tenemos la cartilla. Le voy a hacer un breve resumen de toda la información que está aquí. En la introducción tenemos la importancia y que es fundamental de los derechos de los menores de edad. Aquí vamos a irnos en el Código de la Niñez y Adolescencia, la cual su segundo título, en su tercer título que diga, tenemos el artículo 15 que dice, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y como tales gozan de todo aquello que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. Estos incluyen los derechos de la supervivencia del mismo título. ¿Cuáles son estos derechos de la supervivencia? Es el derecho a la vida, a la salud, a la convivencia familiar y una vida digna. Además a esto adjuntamos el principio fundamental del derecho, que es del Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 11, que es el principio del interés superior del niño. Esto significa que en cualquier decisión que afecte el bienestar de un menor de edad, se va a llegar a lo que más beneficia al desarrollo integral del mismo. Ahora, aquí tenemos el derecho a la intimidad. ¿Ya qué nos referimos como derecho a la intimidad? Es la tutela de la protección de su vida personal y datos sensibles del menor de edad, especialmente en entornos digitales en este caso, sin afectar su dignidad de los mismos. ¿Por qué es importante el derecho a la intimidad? Es muy fácil. Es para anticipar la seguridad e integridad de los niños y adolescentes, además de garantizar sus derechos a la privacidad para que se desarrollen en un entorno saludable. Esto evita que generen lo que es trastornos psicológicos y inseguridades. Ya. Alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños y adolescentes. Y aquí vamos a sacar la fuente de dos documentos, el Memorando de Montevideo y también la Política Pública del Internet Seguro. Ya. En este pequeño apartado nos referimos de que el Estado y las instituciones privadas se les debe que regular, sobre todo en las informaciones sensibles de los menores de edad. Aquí se cita, debe limitarse el poder tanto del Estado como de organizaciones privadas de cometer intromisiones ilegales o arbitrarias en dichas esferas personales. Como se ve, existen leyes que ayudan a regular todo lo que es aquello que es... em, la información privada de los menores. Ya, aquí tenemos ejemplos donde se vulneran el derecho a la intimidad de los menores. Aquí, entre los ejemplos tenemos la publicación y distribución de fotos de menores de edad, filmación de videos pornográficos. Dígame, estimado, ¿tiene una pregunta? Claro, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenos Entonces, días. más o menos, a este punto de nivel de tu explicación, más o menos, ¿qué sería lo más recomendable aplicar en la actualidad? Y a su vez,
¿qué artículo tal vez podría usar para yo defender a mi hijo? Porque tú crees que realmente la actualidad todo el mundo tiene eh, los dispositivos celulares, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomiendas a la sociedad como tal? Dime. Lo que recomendamos, como va a ser más adelante, es cambiar las configuraciones de las redes sociales a privadas. También el control de la tecnología que usan los menores de edad por parte de los padres, la educación y planificación de los mismos y además si busca un artículo con el cual defender a su hijo, está el artículo 103 del COID y el 104 referente a la connotación sexuales de las imágenes y también está el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos que ampara el uso y manejo de la información por parte de las empresas y entidades públicas. O sea, y él mismo comparte sus fotos. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Ya no se puede hacer nada. ¿Me entiendes? En el caso, hay un apartado donde dice que hasta cierto grado de edad hay el consentimiento del menor de cómo compartir su Ah, sí, sí. información. Claro, en tal Ah, caso se le puede sugerir o llevar alguna capacitación para que vea cuáles son los riesgos que puede enfrentar ante las redes sociales y también hablarle sobre los casos de grooming que pueden existir de que son personas adultas que se hacen pasar por menores para obtener fotos íntimas. excelente, Pero sería culpa del doctor. padre, Muchas ¿verdad? gracias. Porque el Puede padre continuar. tiene la tutela del niño. En el caso de la ¿Se le tutela, podría responsabilizar al padre? responsabilizar al padre de la tutela del hijo por los casos de sobreexposición en redes sociales, más sería la tutela del padre cómo usa las fotos e imágenes al momento de subir en redes sociales y eso puede afectar al menor de edad. Claro, y si el menor de edad, claro, sube imágenes y no hay un verdadero cuidado por parte de los padres, En, ¿algún por familiar parte puede de- intervenir? En el caso de que exista alguna vulneración de derecho, sí puede intervenir según el código, el artículo 21, ya que necesitan autorización de los padres para que sean usado toda información del menor de edad. Ah, Listo, doctor, me quedó muy clara la pregunta. Muchas gracias. eh, muy amable. ¿Alguna otra pregunta por el momento? No. Ya. Entonces, proseguimos. Entonces, Jesse González dice que quiere una pregunta. claro. Dígame. No, no se te escucha, Jesse González. Hola, ahí sí. Sí, Sí, por buenas supuesto. noches, dígame. Sí, bueno, lo que decía el anterior joven que estaba presente, en mi caso yo soy madre de familia e incluso soy, bueno, soy de la provincia de Manabí y aquí realmente en esta provincia lo que es el tema de la delincuencia está bastante mal y sí, se escuchan muchos casos de extorsión, de personas que te mandan mensajes, casi nadie quiere contestar los teléfonos, porque la realidad que se vive, más allá de lo que ustedes están exponiendo, es que realmente, o sea, sin que nos lo digan los padres de familia, lo hacemos por intuición propia de nosotros como padres. O sea, Ujú. acá nadie, o por lo menos las personas que somos un poco más conscientes, no exponemos o no ponemos, poco es lo que ponemos a fotos incluso de nosotros como familia, hemos dejado de poner en redes sociales, cosas que a veces queremos compartir de nuestros hijos, lo dejamos de hacer, incluso ni siquiera en nuestros estados. Yo por lo menos desde que se pasó acá el tema de que se desató la delincuencia, nosotros como familia decidimos no poner fotos ni en nosotros, ni en nuestras vacaciones, ni de una salida, ni siquiera de un cumpleaños, ni nada por el estilo, porque son los medios que toman los delincuentes para poder justamente hacer el tema de las vacunas, que acá se ve bastante.
Y en la pregunta de la intervención que hizo el joven, que decía que podemos hacer, o sea, que los padres no pueden controlar a sus hijos, y realmente, bueno, no sé, tal vez un poco una perspectiva que creo que debemos tener es que cómo los criamos, creo que sí podemos tener, desde cómo los criamos podemos tener control sobre nuestros hijos. Yo, por ejemplo, acá nosotros no le damos celular a nuestros hijos, aunque hay compañeros en la escuela que sí tienen celular y que ya tienen un Facebook o que ya tienen cosas así, se ve, sí se ve en el medio, pero todo depende, creo que cómo los criamos y la conciencia que tengamos sobre los hijos, porque los niños son niños y para eso estamos los padres, para cuidarlo de lo que acecha ahora en este mundo, que ya es algo con lo que prácticamente vivimos. Y a pesar de que el niño diga que no se lo puede controlar, porque el niño, pero si no le das el medio para hacerlo y para él tomar fotos o poder estar, bueno, ya, sí, pero si le das un regalo, de regalo un teléfono, obviamente que va a poder acceder a todo esto, a este mundo que ahora está muy modernizado de tener teléfonos en los niños de apenas 8 o 9 años. Claro, muy amable por su Disculpe. intervención. No se preocupe. Como explicó anteriormente, no podemos controlar a ciencia cierta lo que publican nuestros hijos y también depende mucho de la crianza de los padres. Por eso es que debe que haber bastante capacitación por parte del Estado para poder ayudar a los padres de familia a concientizar sobre los problemas que existe actualmente del sharenting o todos los riesgos de los entornos digitales. Como dice, actualmente se vacunan a las personas por redes sociales porque por medio de ello sacan información, tanto los lugares que frecuenta, dónde van de vacaciones, quiénes son sus familiares y todo eso. Por eso también muy importante, uno de los medidas de prevención es que justo iba a mencionar para la intimidad, es cambiar las cuentas de públicas a privados y también usar los canales de denuncia de las redes sociales para denunciar a los perfiles que generen acoso o también extorsión. Ya, bueno, prosiguiendo con la exposición. Justo iba a exponer los derechos que se vulneran o situaciones donde se vulneran los derechos a la intimidad. En este caso está la publicación y distribución de fotos de menores de edad, filmación de videos pornográficos, utilización de imágenes de los menores para hacer memes y crear ciberbullying. Bueno, las medidas de prevención ya mencionamos que son el cambio de las cuentas a privado, el uso de canales de denuncias de sitios web. Ahora, ¿qué es el derecho a la imagen? El derecho a la imagen es la protección a la información personal, imágenes, videos, entre otros elementos relacionados con el infante y garantizar los derechos de honor, seguridad y la intimidad del menor de edad para que se desenvuelva en un entorno saludable. Ahora sí, un análisis como la difusión de imágenes de los menores puede afectar a su integridad y desarrollo de la personalidad. Ya, esto se fomenta en tres aspectos, que es la ansiedad, la baja autoestima y la depresión. ¿Y esto qué produce? Produce que la persona o el infante en concreto deje de utilizar los entornos digitales. Ya, los riesgos asociados a a la publicación de fotos, videos de menores de edad en redes sociales y medios de comunicación. Ya, ¿cuáles son estos riesgos? Por general son la suplantación de identidad, que es una práctica que se da mucho en Facebook. También está el acoso y discriminación, que como antes mencionamos es el ciberbullying. Y este, uno que no había topado, pero suele pasar últimamente, es la hipersexualización de los infantes, donde se sexualiza la expresión y vestimenta de los infantes y adolescentes. ¿Esto qué genera? Genera que aumenten los casos de acoso sexual por Internet y los casos de grooming. Para los que no saben qué es grooming, es un método que usan las personas adultas para hacerse pasar por menores de edad y sacar fotos íntimas. Ya, estrategias para proteger el derecho de la imagen. Em,
como antes mencionamos, estaba el cambio de perfil, el control de el uso de los menores, el tiempo que están ahí, la capacitación. Así que, bueno, ya ese tema hemos aclarado. El derecho al honor. Ya, ¿cómo se define? Es la reputación y respeto que estos tienen en un ambiente sociológico, tanto físico como digital. Ya. El impacto del daño al honor en el autoestima y desarrollo emocional. Ya antes mencionamos sobre la baja autoestima, mencionamos sobre cómo esto puede crear ansiedad, pero algo adicional que se puede mencionar aquí es que hay casos de chantaje por parte de personas que se hacen pasar de menores de edad y con eso intentan sacar más imágenes íntimas y crean todavía aún más inseguridad en el menor. Estos casos se llaman en cambio sextorsión. Ya. Ejemplos de situaciones que vulneran el derecho al honor. Son los casos que antes hemos visto, sino que se agrega uno adicional. Tenemos al ciberbullying, la sextorsión, el grooming, y este es el que se agrega, el outing, que es publicar información de carácter íntimo por medio de correos o imágenes con el fin de avergonzar a las personas, y la pornografía infantil, que también es un caso que se da en redes sociales. Ya, medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor. Ya, aquí con los casos de pornografía infantil, sextorsión y grooming tenemos en el COID el artículo 103 y el artículo 104. El 103 refiere que el delito de pornografía utilizado a niños, niños y adolescentes o cualquier contenido referente a desnudos o semidesnudos serán sancionados con una pena privativa de libertad de 16 años, mientras que respecto a la comercialización y divulgación de este contenido tiene una pena de 10 a 13 años. Por otra parte, para combatir el ciberacoso o el outing, tenemos los delitos contra la integridad personal, donde está el artículo 154 y el inciso 1 del 154, que es el delito a la intimidación y la instigación al suicidio. Todos estos se pueden también ser contravenciones de acoso escolar. Y por último, como ya les había mencionado, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en su artículo 21, que cita que no se podrá tratar datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes a menos que se cuenten con la autorización expresa del titular o de los representantes legal. Esto garantiza la intimidad y el honor del infante. Ya, deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red. Aquí en las obligaciones de los padres hay el principio de corresponsabilidad, donde es importante estar al pendiente del el control del uso de las redes sociales, también estar conscientes de todas las nuevas normativas que emite el Estado para poder de ellas respaldarse en cualquiera de estos casos. Las medidas especiales de protección de la familia frente al sharenting. Estas son medidas que en sí se puede sugerir o plantear que realice el Estado, como puede ser agregar leyes en la orgánica de protección de datos, como puede ser estipular un límite de qué se puede publicar en un segundo, que solo acepto. Ya. ¿Qué se puede, hasta qué punto se puede publicar un contenido con un menor de edad? Adicional a esto, eh, poner un límite de edad en la creación y uso de cuentas para los menores y también realizar más campañas para que haya más conciencia social sobre los riesgos del sharing. Ya, de las conclusiones que podemos sacar son de los riesgos asociados al sharenting, las medidas legales y educativas y cómo podemos hacer para evitar que se vulneren estos derechos. Ya. Aquí podemos ver entre los puntos los aspectos que son los riesgos, como ya mencionamos, ciberacoso, grooming, las medidas legales que podemos respaldarnos del COID y la Ley Orgánica de Protección de Datos,
Y por último, lo más importante, la corresponsabilidad tanto del Estado como la familia para que el menor de edad se desenvuelva en un entorno saludable. Ya. Aquí, por último, lo que quisiera presentar es un caso que es en una infografía, que es sobre una sentencia colombiana, la sentencia T-245A-22, donde podemos ver en los antecedentes la parte autora y la parte demandada. Aquí tenemos como la parte autora el padre que por obvias razones de intimidad se le pone un sobrenombre, le ponen Lar, pero voy a llamarle padre de familia porque se entienda. Ya, el padre funge como representante de su hijo que se le denomina Amar, bueno, eso se entiende, y la parte demandada fue la madre, que es la cuidadora. Los hechos relevantes de este caso: el padre de familia en representación de su hijo menor de edad presenta una solicitud de tutela en contra de la madre del menor, buscando el amparo de sus derechos fundamentales a la intimidad. Ya, uy, ya, ya. Con respecto a la madre, esta sube fotos y videos con su hijo en sus redes sociales, pero las cuales están asociadas con su cuenta de OnlyFans, ya que ella trabaja en esta plataforma haciendo contenido para adultos. A causa del punto anterior, el hijo expresa que a su padre que no desea aparecer en dichas publicaciones con su madre debido a que le resulta incómodo. Por lo tanto, el padre alega que al momento de publicar estas fotos se expone a su hijo a comentarios obscenos y morbosos, además de afectar el autoestima del mismo. ¿Qué derechos analizamos aquí? El derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho al libre desarrollo integral de los menores, el derecho a la imagen y el derecho a la dignidad. ¿Cuáles son las pretensiones y las descargas de las partes? La pretensión de la parte autora, tenemos que es la eliminación de todo contenido con el niño de redes sociales de la madre, que se prohíba las publicaciones con su imagen mientras las redes sociales sean públicas y respetar la voluntad del niño al no querer aparecer en redes. Ya, ¿cuáles son las descargas de la madre? En la defensa, ella expresa que no se le obligó al infante a salir en dichas fotos y aclara que no comparte el contenido de su hijo en OnlyFans, sino que solo usa en redes como Instagram y TikTok para promocionar dicho contenido con el cual trabajo, además de que desea conservar las fotos con su hijo. Aquí es muy interesante y muy importante las decisiones judiciales previas. Aquí podemos ver algo súper interesante que dice primera instancia, juzgado tercero penal municipal de Cali, 21 de septiembre de 2021. Muy interesante que diga penal, porque aquí dice, en la decisión de primera instancia, el juez declara la improcedencia de la tutela por falta de subsidiariedad. ¿Qué significa esta palabra? Significa que cuando la pretensión de la demanda es diferente a la materia de la misma. Pues si bien la persona está demandando en lo penal, este es un tema de civil familia. Entonces, por tanto, no hay fundamento. El fundamento de la decisión es de que el conflicto debía resolverse ante el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Adicional, que no se acreditó un perjuicio irremediable para el niño. Ya, mientras que la segunda instancia, me disculpa, el juzgado 14 penal del circuito de Cali del 2 de noviembre de 2021. En la siguiente instancia se reafirma la decisión de la anterior sentencia, siendo los fundamentos que confirmó que en la pretensión del accionante no existía un causal que justifique la procedencia para la tutela contra los particulares. Adicional, la vía usada no era la adecuada. Como podemos ver, ese es uno de los mayores motivos de por qué se rechaza resolver el caso, y se destaca que la madre no publica fotos de su hijo en su OnlyFans. Ya, aquí podemos ver en los puntos claves y conclusiones el análisis de la sentencia, donde a pesar de que no se vulnera ni el derecho a la intimidad ni a la imagen del menor de edad, se puede estar vulnerando el derecho al honor, a pesar de que el niño nunca
estaba en contra de aparecer en esas fotos, pero sí le incomodaba los comentarios obscenos que pueden salir respecto a la publicación de las imágenes referentes al OnlyFans, pues el OnlyFans estaba vinculado con la red social de la madre en cuestión. Es por tal motivo importante controlar la exposición de los menores de edad ante las redes sociales y mantener las cuentas en privado debido a los riesgos que pueden conllevar la sobreexposición por Internet. Bueno, aquí tenemos la bibliografía y hasta este punto es la exposición. Quisiera saber si tienen alguna otra pregunta, alguna duda de lo que acabo de exponer. No. Mm, No, amigo, estuvo muy interesante, la verdad, muy explicativo tu exposición. Me encantó, bro. Tal vez al principio estuvo un poco confuso, pero después hice mi pregunta y me la aclaraste, hermano. Estuvo muy, muy increíble, bro. Felicidades. ya, muchas gracias. Más bien, perdonen si estuvo un poco confuso al inicio. Espero que se me haya comprendido la mayor parte. Más bien agradezco a cada uno de ustedes por la asistencia y la participación. De verdad es muy grato y un honor poder haber explicado aquí. Por último, simplemente les paso por el chat un pequeño formulario de satisfacción de la exposición. Espero que les haya gustado mucho. A ver, permítame. Hola, no sé si puedo intervenir por algo. Dígame. Sí, lo que también, bueno, cuando usted dijo del tema de que una de las cosas que se deben hacer es que el Estado debería promulgar, o sea, hacer educación sobre estos temas, ¿no? A los padres, por medio de las escuelas, incluso se debería hacer, porque estos temas, en realidad, a los padres de familia no se los informa en las escuelas, que podría ser un medio de comunicación o tal vez una obligación de parte de las escuelas con los padres de familia, porque siempre hay reuniones, todas esas cosas, y sin embargo no es una política de Estado. Y adicionalmente, no sé si a la final de cuentas al Estado le interesa hacer este tema de este tipo de temas educativos con los padres de familia, porque el Estado como tal también está vinculado con los medios de comunicación, en este caso con los que tienen vendidos de internet y que están interesados obviamente en la venta. Y creo que no les va no les importa mucho el tema de promulgar esto, y más bien creo que es una tarea de ustedes como parte de la universidad, una tarea más de tomarla más tal vez a cargo, de que se traten de promulgar este tipo yo primera vez, por ejemplo, que estoy en esto, y que se traten de las universidades de tocar estos temas que son realmente bastante delicados con los grupos de padres de familia más que todo, ¿no? No sé si hay bastantes padres de familias aquí, pero para nosotros creo que debería ser un tema que se debería tratar de promulgar por medio de las universidades. A eso no. Claro, muchas gracias por su aportación. Sí, como se menciona en la exposición, es una corresponsabilidad tanto como los padres y sobre todo el Estado, porque ellos tienen que velar por la tutela de las familias, ya que son el núcleo celular de la sociedad. Es por ello que es de suma importancia que hagan eventos, hagan capacitaciones tanto en escuelas, colegios, trabajos, donde sea, ya que actualmente es un ámbito nuevo lo que es el derecho digital y todos los riesgos que conllevan, ya que el Internet es una parte fundamental de nuestras vidas. Ahora sí, la última pregunta, dígame, Cristian Navarro. Buenas noches con todos los presentes. Tal vez se me escucha, Francesco. Sí. Bueno, en primer lugar, bastante interesante el tema que nos has compartido. En mi caso, yo no tenía tanto conocimiento sobre esto. Me llama la atención un poco el caso que tú nos expones, ¿no? Que es un caso que sucedió en Colombia. Mi duda es si es que este caso de haberse dado en Ecuador
tenía alguna resolución similar de acuerdo a lo que regiría la ley ecuatoriana? O también si es que aquí en Ecuador ya se tratan este tipo de casos. Esa es mi duda. Ya, en el caso de Ecuador, siempre y cuando se haga por la vía, o sea, por el debido proceso, estos casos se rechazan desde la revisión de la demanda. Le mandan a completar ya sea al abogado patrocinador o ya sea a la persona que puso la denuncia, porque por general las denuncias penales se hacen en unidades judiciales y la resolución hubiese sido un poco similar porque el derecho en Latinoamérica técnicamente son relacionados. Se basa el derecho ecuatoriano en lo que es el derecho colombiano y también el chileno. Posiblemente puede que la resolución sea un poco diferente dependiendo de la interpretación del caso, pero fuera muy similar. Tendría que verse qué derecho es el que se está vulnerando. En este caso, en el análisis que hice, más que el derecho a la intimidad o